La confesión de Charles Langworth. Por Yad Benson. El Dr. Teasdale tuvo ocasión de visitar al condenado una o dos veces durante la semana anterior a su ejecución. Y lo encontró, como suele ocurrir, cuando su última esperanza de vida se había desvanecido. Tranquilo y perfectamente resignado a su destino. Y sin parecer esperamos, con temor, la mañana que cada hora que pasa la acerca más y más. La amargura de la muerte parecía haber pasado para él. Se acabó cuando le dijeron que su apelación había sido rechazada. Pero durante aquellos días en que la esperanza aún no estaba del todo abandonada, el desdichado había bebido a diario la muerte. En toda su experiencia, el médico nunca había visto a un hombre tan salvaje y apasionadamente tenaz con la vida. Ni a uno tan fuertemente ligado a este mundo material, por el puro deseo animal de vivir. Entonces le dieron la noticia de que ya no podía albergar esperanzas. Y su espíritu se liberó de las garras de esa agonía, de tortura y suspenso. Y aceptó lo inevitable con indiferencia. Sin embargo, el cambio fue tan extraordinario, que al médico le pareció más bien que la noticia había aturdido por completo sus facultades sensoriales, y que se encontraba bajo la superficie entumecida, todavía entrelazado con las cosas materiales. Con tanta fuerza como siempre. Se había desmayado cuando le comunicaron el resultado, y llamaron al Dr. Teasdale para que lo atendiera. Pero el ataque fue pasajero y salió de él con plena conciencia de lo que había sucedido. El asesinato había sido un acto de peculiar horror, y no había nada de simpatía en la mente del público hacia el perpetrador. Charles Langworth, que ahora se encontraba condenado a muerte. Era dueño de una pequeña papelería en Sheffield, y allí vivía con su esposa y su madre. Esta última fue víctima de su atroz crimen. El motivo era apoderarse de la suma de 500 libras, que era propiedad de esta mujer. Langworth, como se reveló en el juicio, estaba endeudado por 100 libras. En ese momento, y durante la ausencia de su esposa de casa, en una visita a unos parientes, estranguló a su madre. Y durante la noche enterró el cuerpo en el pequeño jardín trasero de su casa. Al regreso de su esposa, tenía una historia suficientemente plausible para explicar la desaparición de la señora Langworth. Mayor porque había habido constantes disputas entre él y su madre durante el último año o dos. Y ella había amenazado más de una vez con irse. Y los 8 chelines semanales que contribuía a los gastos del hogar. Compraría una anualidad con su dinero. También era cierto que, durante la ausencia de casa de la joven señora Langworth, madre e hijo, habían tenido una violenta disputa surgida originalmente de algún punto trivial de la administración del hogar. Y que como consecuencia de esto, ella había retirado su dinero del banco. Con la intención de dejar Sheffield al día siguiente e instalarse en Londres, donde tenía amigos. Esa tarde ella le dijo esto y durante la noche él la mató. Su siguiente paso, antes del regreso de su esposa, fue lógico y sensato. Empacó todas las posesiones de su madre y las llevó a la estación, desde donde vio que las despachaban a la ciudad en un tren de pasajeros. Y por la noche invitó a cenar a varios amigos y les contó la partida de su madre. Él no fingió arrepentimiento lógicamente. También, y de acuerdo con lo que probablemente ya sabían.
sino que dijo que él y ella nunca se habían llevado bien y que la causa de la paz y la tranquilidad se veía favorecida con su partida. A su regreso, le contó la misma historia a su esposa. Idéntica en todos los detalles, añadiendo, sin embargo, que la pelea había sido violenta. Y que su madre ni siquiera le había dejado su dirección. Nuevamente se pensó sabiamente en esto. Impediría que su esposa le escribiera. Ella pareció aceptar completamente su historia. De hecho, no había nada extraño o sospechoso en ella. Durante un tiempo, se comportó con la compostura y la astucia que poseen la mayoría de los delincuentes. Hasta cierto punto, cuya falta después suele ser la causa de su detención. Por ejemplo, no pagó inmediatamente sus deudas, sino que acogió en su casa a un joven que ocupaba la habitación de su madre. Despidió al dependiente de su tienda, y se ocupó él mismo de todo el servicio. Esto dio la impresión de economía, y al mismo tiempo habló abiertamente de la gran mejora en su negocio. Y hasta que pasó un mes, no cobró ninguno de los billetes de banco, que había encontrado en un cajón cerrado con llave, en la casa de su madre en su habitación. Luego cambió 2 billetes de 50 libras y pagó a sus acreedores. En ese momento, le falló la astucia y la compostura. Abrió una cuenta de depósito en un banco local con 4 billetes más de 50 libras, en lugar de ser paciente y aumentar su saldo en la caja de ahorros libra a libra. Y entonces se sintió incómodo por lo que había enterrado. Lo suficientemente profundo como para su seguridad en el jardín trasero. Pensando estar más seguro a este respecto, encargó un carro lleno de escoria y fragmentos de piedra. Con la ayuda de su inquilino, empleó las tardes de verano, cuando terminaban los trabajos, en construir una especie de rocalla sobre el lugar. Luego vino la circunstancia fortuita que realmente puso en marcha este peligroso tren. Hubo un incendio en la oficina de equipaje perdido de la estación de King's Cross, donde debería haber reclamado la propiedad de su madre, y una de las 2 cajas quedó parcialmente quemada. La empresa era responsable de la indemnización, y el nombre de su madre en la ropa de cama y una carta con la dirección de Sheffield dieron lugar a la llegada de un aviso puramente oficial y formal, en el que se indicaba que la empresa estaba dispuesta a considerar las reclamaciones. Estaba dirigido a la señora Linkworth. Y la esposa de Charles Linkworth lo recibió y lo leyó. Parecía un documento bastante inofensivo, pero estaba respaldado con su sentencia de muerte. Porque no podía dar ninguna explicación sobre el hecho de que las cajas siguieran en la estación de King's Cross. Más allá de sugerir que le había ocurrido algún accidente a su madre. Era evidente que debía poner el asunto en manos de la policía. Para seguir sus movimientos y, si se demostraba que estaba muerta, reclamar sus bienes. Que ya había retirado del banco. Esta al menos fue la actitud que le instó su esposa y el inquilino, en cuya presencia se leyó la comunicación. De los funcionarios del ferrocarril, fue imposible negarse a aceptarla. Entonces, la silenciosa maquinaria de la justicia, característica de Inglaterra, empezó a avanzar. Hombres tranquilos, holgazaneaban por Smith Street. Visitaban bancos. Observaban el supuesto aumento del comercio. Y desde una casa cercana, contemplaban el jardín donde ya florecían helechos en las rocallas. Luego vino el arresto y el juicio, que no duró mucho.
Y cierto sábado por la noche el veredicto. Mujeres elegantes, con grandes sombreros, habían iluminado la corte con colores, y entre toda la multitud no había nadie que sintiera simpatía por el joven de aspecto atlético, que fue condenado. Muchos de los presentes eran madres ancianas y respetables. Y el crimen había sido un ultraje a la maternidad. Escucharon el desarrollo de la evidencia impecable, con gran aprobación. Se emocionaron un poco cuando el juez se puso la horrible y ridícula gorra negra y pronunció la sentencia señalada por Dios. Lynn Court fue a pagar la pena por el acto atroz. Algo que nadie que hubiera oído las pruebas podría dudar de que él lo había hecho. Con la misma indiferencia que había marcado todo su comportamiento. Desde que supo que su apelación había fracasado. El capellán de la prisión, que lo había atendido, había hecho todo lo posible para que confesara. Pero sus esfuerzos fueron completamente infructuosos y hasta el final afirmó, aunque sin protestar, su inocencia. En una brillante mañana de septiembre, cuando el sol brillaba cálidamente sobre la pequeña y terrible procesión que cruzó el patio de la prisión, hasta el cobertizo donde estaba erigido el aparato de la muerte. Se hizo justicia y el doctor Teesdale quedó satisfecho de que la vida se extinguiera inmediatamente. Había estado presente en el andamio, había observado cómo se desenroscaba el cerrojo, y cómo la figura encapuchada y encadenada caía al foso. Había oído el ruido y el crujido de la cuerda cuando el peso repentino cayó sobre ella, y mirando hacia abajo, había visto las extrañas sacudidas del cuerpo ahorcado. Solo habían durado 1 o 2 segundos. La ejecución había sido perfectamente satisfactoria. 1 hora más tarde se hizo la autopsia y comprobó que su opinión era correcta. Las vértebras de la columna se habían roto a la altura del cuello. Y la muerte debía haber sido absolutamente instantánea. No fue necesario ni siquiera hacer esa pequeña disección que lo demostraba. Pero la hizo por razones de formalidad. Y en ese momento, tuvo una impresión mental muy curiosa y vívida, de que el espíritu del hombre muerto estaba cerca de él. Como si todavía habitara en la habitación rota de su cuerpo. Pero no había ninguna duda de que el cuerpo estaba muerto. Hacía 1 hora que estaba muerto. Luego siguió otra pequeña circunstancia que al principio me pareció insignificante aunque también curiosa. Uno de los guardias entró y preguntó si la cuerda que se había utilizado hacía 1 hora, que era el requisito del verdugo, había sido llevada por error al depósito de cadáveres con el cuerpo. Pero no había rastro de ello, y parecía haber desaparecido por completo. Aunque era algo singular que perderse. No estaba aquí. No estaba en el cadalso. Y aunque la desaparición no fue de particular importancia, fue bastante inexplicable. El doctor Teesdale era soltero y un hombre de medios independientes, y vivía en una casa cómoda y de ventanas altas en Bedford Square, donde una sencilla cocinera de extraordinaria excelencia se ocupaba de su comida, y de su marido y de su persona. No era necesario que ejerciera ninguna profesión, y ejecutaba la justicia, si el muerto había confesado. Era moralmente seguro que era culpable, pero deseaba que cuando ya no hubiera esperanzas para él, hubiera respaldado él mismo el veredicto. Aquella noche cenó solo y, después de cenar, se sentó en su estudio contiguo al comedor y,
sintiéndose reacio a leer, se sentó en su gran sillón rojo frente a la chimenea y dejó que su mente divagara donde quisiera. Casi de inmediato, volvió a la curiosa sensación que había experimentado esa mañana, de sentir que el espíritu de Lincourt estaba presente en la morgue. Aunque la vida se había extinguido durante una hora. No era la primera vez, especialmente en casos de muerte súbita, que sentía una convicción similar, aunque tal vez nunca había sido tan inequívoca como lo había sido hoy. Sin embargo, en su opinión, el sentimiento probablemente se basaba en una verdad natural y psíquica. El espíritu, cabe señalar que creía en la doctrina de la vida futura y de la no extinción del alma con la muerte del cuerpo. Muy probablemente no pudo o no quiso abandonar de una vez, y por completo la habitación terrenal. Muy probablemente permaneció allí, atado a la tierra, por un tiempo. En sus horas de ocio, el Dr. T. Dale era un considerable estudioso de lo oculto, porque, como la mayoría de los médicos avanzados y competentes, reconocía claramente cuán estrechos eran los límites del conocimiento. Separación entre alma y cuerpo. Cuán tremenda era la influencia de lo intangible sobre las cosas materiales, y no le presentaba ninguna dificultad, que un espíritu incorpóreo pudiera comunicarse directamente con aquellos que todavía estaban limitados por lo finito y lo material. Sus meditaciones, que comenzaban a agruparse en una secuencia definida, fueron interrumpidas en ese momento. Sobre su escritorio, al lado de su mano, se encontraba el teléfono. Y este comenzó a sonar. No con su habitual insistencia metálica, sino, muy débilmente. Como si la conexión fuera débil, o el mecanismo estuviera averiado. Sin embargo, ciertamente sonaba, así, que se levantó y descolgó la combinación de oreja y boquilla. Y dijo: Sí, sí, ¿quién es? Hubo un susurro en respuesta. Casi inaudible y bastante ininteligible. No puedo oírte, dijo él. De nuevo sonó el susurro, pero sin mayor claridad. Luego cesó por completo. Permaneció allí durante aproximadamente medio minuto, esperando que se renovara. Pero más allá de las habituales risas y croando, lo que demostraba, sin embargo, que estaba en comunicación con algún otro instrumento. Se hizo el silencio. Luego colgó el auricular, llamó a la central y dio su número. ¿Puedes decirme qué número me llamó hace un momento?, preguntó. Hubo una breve pausa y luego se lo dieron. Era el número de la prisión donde era médico. Conécteme con ellos, por favor. Dijo el operador: ya lo hice. Me llamaste hace un momento, dijo, desde la bañera. Sí, soy el Dr. T. Dale. ¿Qué pasó? No pude escuchar lo que dijiste. La voz se volvió bastante clara e inteligible. Algún error, señor, decía, no le hemos llamado. Pero el operador me dice que sí, hace 3 minutos. Es un error, señor, dijo la voz. Muy raro. Bien, buenas noches. Guardián Draycott, ¿no es así? Sí, señor. Buenas noches, señor. El Dr. T. Dale volvió a su gran sillón, aún menos dispuesto a leer.
Dejó vagar sus pensamientos durante un rato, sin darles una dirección definida, pero una y otra vez, a su mente volvía otra vez ese pequeño y extraño incidente del teléfono. Muchas veces lo habían llamado por algún error, muchas veces la central lo había puesto en el número equivocado. Pero había algo en ese sonido tan apagado de la campana sonando en el teléfono, y en los susurros ininteligibles, al otro lado de la línea. Eso le sugirió una serie de reflexiones muy curiosas. Y pronto se encontró paseando, de un lado a otro de su habitación, con sus pensamientos alimentándose ansiosamente de un pasto de lo más inusual. Pero esto es imposible, dijo en voz alta. A la mañana siguiente, como de costumbre, bajó a la prisión y una vez más se sintió extrañamente acosado por la sensación de que allí había una presencia invisible. Anteriormente había tenido algunas experiencias psíquicas extrañas y sabía que era una persona sensible, es decir, capaz, bajo ciertas circunstancias, de recibir impresiones sobrenormales y de vislumbrar el mundo invisible que nos rodea. Y esta mañana la presencia de la que era consciente era la del hombre que había sido ejecutado ayer por la mañana. Era local y lo sentía con más fuerza en los pequeños patios de la prisión, y al pasar por la puerta de la celda de los condenados. Era tan fuerte allí que no se habría sorprendido si la figura del hombre hubiera sido visible para él. Y cuando atravesó la puerta al final del pasillo, se giró, esperando realmente verlo. Además, todo el tiempo sentía un profundo horror en su corazón, esta presencia invisible lo perturbaba extrañamente. Y sentía que la pobre alma quería que se hiciera algo por ella. No dudó ni por un momento de que esta impresión suya era objetiva, no era un fantasma imaginativo de su propia invención, lo que se hacía tan real. El espíritu de Lincourt estaba ahí. Pasó a la enfermería y durante un par de horas se ocupó en su trabajo. Pero todo el tiempo fue consciente de que la misma presencia invisible estaba cerca de él, aunque su fuerza era manifiestamente menor aquí, que en aquellos lugares que había estado más íntimamente asociados con el hombre. Finalmente, antes de irse, para comprobar su teoría, miró dentro del cobertizo de ejecución. Pero al momento siguiente, con el rostro repentinamente pálido, salió de nuevo, cerrando la puerta apresuradamente. En lo alto de las escaleras había una figura encapuchada y atada, pero de contorno borroso y apenas visible. Pero, era visible. No había ningún error al respecto. El doctor T. Stale era un hombre de buen valor y se recuperó casi de inmediato, avergonzado de su pánico temporal. El terror que había blanqueado su rostro era principalmente el efecto de nervios sobresaltados, no de un corazón aterrorizado, y sin embargo, como estaba profundamente interesado en los fenómenos psíquicos, no podía controlarse lo suficiente como para volver allí. O más bien se ordenó a sí mismo, pero sus músculos se negaron a actuar según el mensaje. Si este pobre espíritu terrenal tenía alguna comunicación que hacerle, ciertamente prefería que se hiciera a distancia. Hasta donde él podía entender, su alcance estaba circunscrito. Aparecía en el patio de la prisión, en la celda de los condenados, en el cobertizo de ejecución, y se sentía más débilmente en la enfermería. Entonces se le ocurrió otra idea, volvió a su habitación, y llamó al guardián Draycott,
que le había contestado por teléfono la noche anterior. ¿Estás seguro?, preguntó, de que nadie me llamó anoche, justo antes de que yo te llamara a ti. Había cierta vacilación en la actitud del hombre que el médico notó. No veo cómo podría ser posible, señor, dijo. Había estado sentado cerca del teléfono durante media hora antes, y nuevamente antes de eso. Debí haber visto si alguien hubiera estado cerca del instrumento. ¿Y no viste a nadie?, dijo el doctor con un ligero énfasis. El hombre se sintió cada vez más incómodo. No, señor, no vi a nadie, dijo, con el mismo énfasis. El doctor le apartó su mirada de él. ¿Pero tal vez tuvo usted la impresión de que allí había alguien?, preguntó descuidadamente, como si fuera un punto sin interés. Claramente, Walter Drake tenía algo en mente, de lo cual le resultaba difícil hablar. Bueno, señor, si lo dice así, comenzó. Pero me dirías que estaba medio dormido o que había comido algo que no me sentó bien en la cena. El médico abandonó su actitud descuidada. No debería hacer nada por el estilo, dijo, como tampoco me dirías que me quedé dormido anoche cuando oí sonar el timbre del teléfono. Eso sí, Draycott, no sonó como de costumbre. Solo pude oírlo sonar, aunque estaba cerca de mí. Solo pude escuchar un susurro cuando le acerqué el oído. Pero cuando usted habló, lo escuché con toda claridad. Ahora creo que había alguien, al otro lado del teléfono. Estabas aquí y, aunque no viste a nadie, también sentiste que había alguien allí. El hombre asintió. No soy un hombre nervioso, señor, dijo, y no me dedico a fantasías. Pero había algo ahí. Estaba flotando alrededor del instrumento y no era el viento, porque no había ni un soplo de viento y la noche era cálida. Y cierro la ventana para asegurarme. Pero estuvo dando vueltas por la habitación, señor, durante 1 hora o más. Hizo crujir las hojas de la guía telefónica y me revolvió el pelo cuando se acercó a mí. Y hacía mucho frío, señor. El médico lo miró fijamente a la cara. ¿Te recordó lo que habían hecho ayer por la mañana?, preguntó de repente. De nuevo el hombre vaciló. Sí, señor, dijo finalmente. Convicto Charles Lenkworth. El doctor le asintió tranquilizadoramente. Eso es todo, dijo. Ahora, ¿estás de servicio esta noche? Sí, señor, desearía no serlo. Sé cómo te sientes, yo también he sentido exactamente lo mismo. Sea lo que sea, parece querer comunicarse conmigo. Por cierto, ¿anoche hubo algún disturbio en la prisión? Sí, señor, hubo media docena de hombres que tuvieron la pesadilla. Gritaban y normalmente también eran hombres tranquilos. A veces ocurre la noche después de una ejecución. Lo he visto antes, aunque nada parecido a lo que fue anoche. Veo. Ahora, sí esto. Esta cosa que no puedes ver, quiere volver a llamar al teléfono, esta noche. Dale todas las oportunidades. Probablemente llegará más o menos al mismo tiempo. No puedo decirte por qué, pero eso suele pasar. Entonces,
a menos que sea necesario, no esté en esta habitación donde está el teléfono. Solo durante 1 hora para darle tiempo suficiente entre las 9:30 y las 10:30. Estaré listo para ello en el otro extremo. Suponiendo que me llamen. Cuando termine, te llamaré para asegurarme de que no me han llamado a mí, de la forma habitual, y no hay nada que temer, señor. Preguntó el hombre. El doctor Teesda le recordó su momento de terror de esta mañana, pero habló con bastante sinceridad. Estoy seguro de que no hay nada que temer, dijo tranquilizadoramente. El doctor Teesdale tenía un compromiso para cenar esa noche, que rompió, y a las 9:30 estaba sentado solo en su estudio. En el actual estado de ignorancia humana en cuanto a la ley que gobierna los movimientos de los espíritus separados del cuerpo, no podía decirle al carcelero por qué sus visitas son tan a menudo periódicas, programadas con puntualidad según nuestro plan de horarios, pero en escenas de casos tabulados de la aparición de aparecidos. Especialmente si el alma necesitaba urgentemente ayuda, como podría ser el caso aquí. Descubrió que aparecían a la misma hora del día o de la noche. Como regla general, también, su poder de hacerse ver, oír o sentir aumentó durante algún tiempo después de la muerte, debilitándose posteriormente a medida que se volvían menos atados a la tierra, o a menudo cesando después de eso. Y él estaba dispuesto a noche para una impresión menos confusa. El espíritu aparentemente durante las primeras horas de su desencarnación está débil, como una polilla recién salida de su crisálida, y entonces, de repente, sonó el timbre del teléfono. No tan débilmente como la noche anterior, pero aún sin su tono imperativo habitual. El doctor Teesdale se levantó inmediatamente y se llevó el auricular a los oídos. Y lo que escuchó fueron sollozos desgarrados, fuertes espasmos que parecían desgarrar al llorón. Esperó un momento antes de hablar. El mismo frío por un miedo indescriptible y, sin embargo, profundamente conmovido a ayudar, si podía. Sí, dijo finalmente, escuchando su propia voz temblar. Soy el doctor Teesdale. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Y quién eres tú? Añadió, aunque consideró que era una pregunta innecesaria. Poco a poco los sollozos fueron apagándose, los susurros tomaron su lugar, todavía rotos por el llanto. Quiero contarlo, señor, quiero contarlo, debo contarlo. Sí, dime, ¿qué es? Dijo el doctor. No, a usted no, al otro señor que venía a verme. ¿Le dirás lo que te digo? No puedo hacer que me escuche ni me vea. ¿Quién eres? Preguntó de pronto el doctor Teesdale. Charles Langworth. Pensé que sabías. Soy muy miserable. No puedo salir de la prisión y hace frío. ¿Quieres enviar a buscar al otro caballero? ¿Te refieres al capellán? Preguntó el doctor Teesdale. Sí, al capellán. Leyó el oficio ayer cuando crucé el patio. Me sentiré muy miserable cuando lo haya contado. El médico vaciló un momento. Era una historia extraña la que tendría que contarle al señor Dawkins, el capellán de la prisión. Que al otro lado del teléfono estaba el espíritu del hombre ejecutado ayer. Y,
Sin embargo, creía seriamente que era así, que este espíritu infeliz estaba en la miseria y quería contarlo. No había necesidad de preguntar qué quería decir. Sí, le pediré que venga aquí, dijo finalmente. Gracias, Señor, 1000 veces. ¿Lo harás venir? No, la voz se estaba volviendo más débil. Debe ser mañana por la noche, decía. Ya no puedo hablar más. Tengo que ir a ver, ay, Dios mío, Dios mío. Los sollozos estallaron de nuevo, sonando cada vez más débiles. Pero el doctor Teesda le habló con un frenesí de aterrorizado interés. ¿Ver qué? Gritó. Dime qué estás haciendo, qué te está pasando. No puedo decírtelo. Puede que no te lo diga. Dijo la voz muy débil. Eso es parte, y se extinguió por completo. El doctor Teesda le esperó un poco, pero no se oyó más sonido de ningún tipo, excepto las risas y el croar del instrumento. Colgó de nuevo el auricular y por primera vez se dio cuenta de que en su frente flotaba un frío rocío de horror. Sus oídos cantaron. Su corazón latía muy rápido, y débilmente, y se sentó para recuperarse. Una o dos veces se preguntó si era posible que le estuvieran gastando alguna broma terrible. Pero sabía que no podía ser así. Estaba perfectamente seguro de haber hablado con un alma atormentada, por la contrición por el acto terrible e irremediable que había cometido. Tampoco se trataba de una ilusión de sus sentidos. Allí, en aquella cómoda habitación suya de Bedford Square, con Londres rugiendo alegremente a su alrededor, había hablado con el espíritu de Charles Lenkworth. Pero no tenía tiempo ni siquiera ganas, porque de alguna manera su alma se estremecía dentro de él, para dedicarse a la meditación. Primero llamó a la prisión. «Guardián Draycott», preguntó. Hubo un perceptible temblor en la voz del hombre mientras respondía. «Sí, señor». «¿Es el doctor Teesdale?» «Sí». ¿Ha pasado algo allí contigo?» Por 2 veces pareció que el hombre intentaba hablar y no podía. Al tercer intento llegaron las palabras. «Sí, señor. Él ha estado aquí. Lo vi entrar en la habitación donde está el teléfono». «Ah. ¿Hablaste con él?» «No, señor. Sudé y recé. Y hay media docena de hombres que han estado gritando mientras dormían esta noche. Pero ahora vuelve a haber silencio. Creo que ha ido al cobertizo de ejecución». «Sí». «Bueno, creo que ya no habrá más disturbios. Por cierto, por favor dame la dirección de la casa del señor Dawkins». Se lo entregaron y el doctor Teesdale procedió a escribir al capellán pidiéndole que cenara con él la noche siguiente. Pero de repente descubrió que no podía escribir en su escritorio habitual. Con el teléfono, cerca de él. Subió al salón que rara vez usaba, excepto cuando recibía a sus amigos. Allí recuperó la serenidad de sus nervios y pudo controlar su mano. La nota simplemente pedía al señor Dawkins que cenara con él la noche siguiente, cuando deseaba contarle una historia muy extraña y pedirle ayuda. «Incluso si tienes algún otro compromiso», concluyó, «le pido seriamente que lo abandones. Esta noche hice lo mismo.
Me habría arrepentido amargamente si no lo hubiera hecho. Así pues, la noche siguiente los dos se sentaron a cenar en el comedor del médico, y cuando los dejaron solos, fumando y tomando café, el médico habló. No debes pensar que estoy loco, mi querido Dawkins, dijo, cuando escuches lo que tengo que decirte. El señor Dawkins se rió. Ciertamente prometo no hacer eso, dijo. Bien. Anoche y la noche anterior, un poco más tarde, hablé por teléfono con el espíritu del hombre que vimos ejecutado hace 2 días. Charles Linkworth. El capellán no se rió. Empujó hacia atrás su silla, luciendo molesto. Dale, dijo, es para decirme esto, no quiero ser grosero, sino para esta historia fantasma es que me has traído aquí esta noche. Sí. No has oído ni la mitad de ello. Anoche me pidió que me comunicara con usted. ¿Quiere decirte algo? Creo que podemos adivinar qué es. Dawkins se levantó. Por favor, no me dejen saber más de eso, dijo. Los muertos no regresan. No se nos ha revelado en qué estado o bajo qué condiciones existen. Pero han acabado con todas las cosas materiales. Pero debo contarle más. Dijo el médico. Hace 2 noches me llamaron, pero muy débilmente, y solo pude oír susurros. Inmediatamente pregunté de dónde venía la llamada y me dijeron que venía de la prisión. Llamé a la prisión y el guardia Draycott me dijo que nadie me había llamado. Él también era consciente de una presencia. Creo que ese hombre bebe, dijo Dawkins. Bruscamente. El médico hizo una pausa por un momento. Mi querido amigo, no deberías decir ese tipo de cosas, dijo. Es uno de los hombres más firmes que tenemos. Y si él bebe, ¿por qué yo no también? El capellán volvió a sentarse. Debes perdonarme. Dijo, pero no puedo entrar en esto. Es peligroso entrometerse en estos asuntos. Además, ¿cómo sabes que no es un engaño, interpretado por quién? Preguntó el médico. Escucha con atención. De repente sonó el timbre del teléfono. El médico lo oyó claramente. ¿No lo oyes? Él dijo. ¿Escuchar qué? Suena el timbre del teléfono. No oigo ninguna campana, dijo el capellán, bastante enojado. No suena ninguna campana. El médico no respondió, sino que entró en su despacho y encendió las luces. Luego descolgó el receptor y el micrófono. Sí. Dijo con voz temblorosa. ¿Quién es? Sí, el señor Dawkins está aquí. Intentaré que hable contigo. Regresó a la otra habitación. Dawkins, dijo, hay un alma en agonía. Le ruego que la escuche. Por el amor de Dios, ven y escucha. El capellán vaciló un momento. Como quieras, dijo. Cogió el auricular y se lo acercó a la oreja. Soy el señor Dawkins, dijo. Y él esperó. No puedo oír nada en absoluto, dijo finalmente. Ah, había algo allí. El más leve susurro. Ah, intenta oír, intenta oír.
dijo el doctor. De nuevo el capellán escuchó. De repente dejó el instrumento, frunciendo el ceño. Alguien dijo, la maté, lo confieso. Quiero ser perdonado. Es un engaño, mi querido Teesdale. Alguien que conoce tus inclinaciones espiritistas te está gastando una broma muy cruel. No puedo creerlo. El doctor Teesdale cogió el auricular. Soy el doctor Teesdale, dijo. ¿Puede darle al señor Dawkins alguna señal de que es usted? Luego lo volvió a dejar. Dice que cree que puede, dijo. Debemos esperar. La tarde volvía a ser muy cálida y la ventana que daba al patio empedrado de la parte trasera de la casa estaba abierta. Durante unos 5 minutos los dos hombres permanecieron en silencio, esperando, y no pasó nada. Entonces habló el capellán. Creo que esto es suficientemente concluyente, dijo. Mientras hablaba, una ráfaga de aire muy frío repentinamente entró en la habitación, haciendo crujir los papeles sobre el escritorio. El doctor Teesdale se acercó a la ventana y la cerró. ¿Sentiste eso?, preguntó. Sí, un soplo de aire frío. Una vez más, en la habitación cerrada, volvió a agitarse. ¿Y sentiste eso?, preguntó el médico. El capellán asintió. De repente sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Defiéndenos de todo peligro y peligro de esta noche que se avecina, exclamó. Algo viene, dijo el doctor. Mientras hablaba, llegó. En el centro de la habitación, a menos de 3 metros de ellos, se encontraba la figura de un hombre con la cabeza inclinada sobre el hombro, de modo que no se veía el rostro. Luego tomó su cabeza con ambas manos, la levantó como si fuera un peso y los miró a la cara. Los ojos y la lengua sobresalían y alrededor del cuello había una marca lívida. Entonces se escuchó un fuerte ruido en las tablas del suelo y la figura ya no estaba allí. Pero en el suelo había una cuerda nueva. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. El sudor corría por la cara del médico y los blancos labios del capellán susurraban oraciones. Luego, con un gran esfuerzo, el médico se recompuso. Señaló la cuerda. Ha estado desaparecida desde la ejecución, dijo. Entonces volvió a sonar el timbre del teléfono. Esta vez el capellán no necesitó que se lo pidiera. Se acercó inmediatamente y el timbre cesó. Durante un rato escuchó en silencio. Charles Lenkworth, dijo finalmente, a los ojos de Dios, en cuya presencia estás, ¿realmente te arrepientes de tu pecado? Llegó una respuesta inaudible. Para el médico y el capellán. Cerró los ojos. ¿Y el doctor? Teesdale se arrodilló al escuchar las palabras de la absolución. Al final volvió a reinar el silencio. No puedo oír nada más, dijo el capellán, colgando el auricular. En ese momento entró el criado del médico con la bandeja con licores y sifón. El doctor Teesdale señaló sin mirar dónde había estado la aparición. Toma la cuerda que está ahí y quémala, Parker, dijo. Hubo un momento de silencio. No hay cuerda, señor,
dijo Parker. Gracias por acompañarnos en la obra de la Confesión de Charles Lencourt. Por E. F. Benson. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.